peruano? No es materia en la medida de que las políticas internas tienen ese extremo, diríamos, de soberanía, pero sí en la necesidad de que el sistema de integración mire la economía, mire la democracia, lo mire con justicia sana y que ya exento del encuentro yo podría reafirmar que hoy preguntémonos todos los peruanos, el peruano de Tumbes, de Puno, de Loreto, de Tacna, el peruano de Madre de Dios. ¿Existe justicia hoy en el Perú? Los inmensos delincuentes de saco y corbata están hoy presos por el fenómeno de la corrupción de Odebrecht, Club de la Construcción y otros inmensos, por ejemplo en los medios concentrados. No. Esa es una expresión como ciudadano. No ha sido tema de materia en estricto de la Comunidad Andina de Naciones, pero hay una solidaridad profunda, porque en esta crisis civilizatoria, de crisis también internacional por la guerra, por la geopolítica, reafirmemos una mirada regional. Hoy nos reafirmamos en nuestra fe profunda en la cero discriminación, ¿no? En el cero enfrentamiento de clase, en la democracia, el desarrollo, la concertación, que la justicia sea de verdad justicia para los peruanos, para ninguno está exento de ese procedimiento. ¿Cómo tomó el presidente estos 30 meses de prisión preventiva contra su hijo? Con tranquilidad, con tranquilidad. Él ha expresado el campo de la tranquilidad, nos ha reunido a todos los ministros y nos ha manifestado que él es hijo de la adversidad, hijo del hambre, hijo del dolor, hijo del sufrimiento, y que estas situaciones lo fortalecen. Y nos ha pedido a nosotros como ministros seguir trabajando con mucho más fuerza por el país, que él está comprometido con el país y que absolutamente nada lo va a doblegar. Y la presencia hoy día del presidente de Colombia, Ecuador y Bolivia creo que significan mucho. El presidente de Colombia tuvo unas palabras muy bonitas. Creo que su sola presencia dice mucho. He venido acá porque tú no pudiste ir y porque respeto la democracia. Y respeto la democracia en el Perú, y tú también representas la democracia en el país, en el Perú. Creo que eso para nosotros como ministros también evidencia una gran fortaleza para seguir trabajando por el país, pero lo que más nos fortalece a nosotros como ministros son las palabras del propio presidente, que el día de hoy nos reunió a todos para darnos esas palabras de no, digamos, caer en una situación de desánimo, sino por el contrario, seguir empujando el carro hacia adelante, ese carro tan grande y lindo y hermoso que se llama Perú. El ministro de Justicia, señor Fenichero, nos puede dar algunas palabras porque la fiscal Marita Barreto ayer en varias entrevistas ha señalado que hay planes para desprestigiar, por ejemplo, a la Fiscalía, hay planes para desprestigiar al propio equipo de policía que está apoyando a la Fiscalía. ¿Qué nos puede decir sobre eso, ministro? Bueno, hay ya un enfrentamiento abierto prácticamente con la Fiscalía porque el gobierno sostiene que la Fiscalía en este caso se está excediendo, que está actuando, incluso lo ha dicho el propio premier Aníbal Torres, que está actuando políticamente. Lo que se tiene que dejar constancia es que se tienen que respetar las instituciones democráticas, pero que se tiene que respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Eso lo hemos dicho en voz alta de manera reiterativa. Lo que no se puede permitir en nuestro país es que se desnaturalice el verdadero sentido de la justicia y que se busquen procesos en los que no se respete el orden constitucional y el debido proceso. Eso es lo que venimos exigiendo. Consideramos, si me pregunta particularmente desde mi punto de vista jurídico, no se está respetando el debido proceso y entonces no se está respetando el estándar conviccional para establecer prisiones preventivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Sin embargo, fíjese lo que ha dicho la fiscal Barreto. Si los investigados se acogen a la colaboración eficaz, la prisión preventiva puede variar. ¿Qué significa eso? Que la prisión preventiva se está utilizando como un mecanismo coactivo. Si yo tengo los elementos de convicción y tengo fundadas razones para dar una prisión preventiva, ¿por qué anunciar que se puede variar si alguien se acoge a una colaboración eficaz? Esos mensajes que no son de una medida provisoria, sino que se magnifican como una sentencia previa, no se pueden dar. Eso desnaturaliza la esencia de la administración de justicia. La prisión preventiva es una medida provisoria, es una medida transitoria que puede variar. ¿Y cómo puede variar? Está sujeta a un recurso impugnatorio de apelación y la sala con mejor criterio la puede variar, pero si la manejamos como una sentencia previa, hoy veía algunos medios que decían
tal persona ha sido sentenciada a 30 meses y no hay una sentencia, pues. O sea, tenemos que hablar con propiedad porque los mensajes que damos a la población son mensajes desnaturalizados de lo que ministro, no es la primera vez que pasan esto, digamos, que la Fiscalía actúa, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de los propios implicados en el caso Odebrecht, es decir, se piden prisiones preliminares para luego obtener, de repente, testimonios y luego, si es que estos testimonios no se apoyan en solidez, se puede pedir una prisión preventiva. ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora sería diferente? Porque hay una mala práctica en nuestro país, y los penalistas la conocemos, que se detiene para investigar. Y lo que se tiene que hacer es investigar y cuando se tenga solidez poder pedir una medida de coerción. Eso es lo que no se está haciendo. Segundo, hay un error de interpretación incluso de cómo se aplican los presupuestos de la prisión preventiva. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a respetar los organismos autónomos. La Fiscalía es un organismo autónomo. El tema está que cuando los fiscales trasladan la investigación fiscal a un escenario periodístico mediático y sueltan voces altisonantes de cómo debe ser, según su razón de ser, el procedimiento de prisión preventiva, en efecto desnaturalizan esta institución jurídico-procesal. Eso es lo que no debe suceder. Nosotros somos convencidos de algo, la justicia en el Perú debe ser para todos por igual. Y lo cierto está que en este momento hay un direccionamiento de la justicia para un determinado sector político. Tanto así, fíjense, que han llamado Grupo Especial Anticorrupción del Poder, ¿no? La pregunta está, ¿no sería mejor llamarlo Grupo de Presunta Investigación Anticorrupción? O sea, hacen categorías, categorizan lo que no debe ser, y eso realmente desde los etiquetamientos se desnaturaliza lo que nosotros señalamos como la esencia de una verdadera administración de justicia. Hay dos cosas que ha dicho la Fiscalía. Una de ellas es que hay posible obstrucción a la justicia, y eso lo he dicho en referencia a las diligencias que se realizaron el día 9 de agosto, y también pues hay no hay un arraigo sólido en el caso de la señorita Jennifer, y bueno, el temor de parte del juez y la Fiscalía de que se fugue. Ahora, el tema de obstrucción a la justicia, recordemos, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori, se hablaba mucho de esto porque había una bancada parlamentaria que se decía ella controlaba en ese momento. Estamos hablando ahora de alguien muy cercano al presidente, ministro Chero. Entonces, por ahí va la tesis fiscal con el tema de la obstrucción, El artículo 409A del Código Penal señala con precisión cuándo estamos frente a un delito de obstrucción a la justicia. Implica el acto coactivo de amenaza física, ¿sí?, o coactivo psicológico para no permitir que declaren testigos, para ocultar o sustraer de la administración de justicia el ofertamiento de pruebas. La pregunta está, ¿de qué manera el presidente de la República podría incurrir en obstrucción de la justicia? Cuando impidió ingresar a la residencia. ¿Dónde está ese mandato de impedimento? Los mandatos de impedimento de un acto son expresos. A ver, lo que dice el acta, para remitirnos a un dato objetivo, es que el presidente lo que señaló es que tenían que estar sus abogados presentes para poder cubrir esa diligencia en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa. ¿No le parece que las pruebas contra la señorita Jennifer son contundentes? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? No podemos hablar en un estadio procesal, de investigación preliminar e investigación preparatoria de pruebas. Son fuentes de prueba que se convierten en elementos de convicción. Prueba solo existe cuando vamos a una etapa de juzgamiento, de tal forma que para que exista una prisión preventiva en el Perú se tienen que dar 3 presupuestos: fundados y graves elementos de convicción en estándar de prueba suficiente o prueba vehemente, peligro procesal y pronoxis de pena. En este caso, fíjense lo que se ha señalado, y por eso es que hago un cuestionamiento como hombre de derecho, más que como ministro de Justicia. El peligro de fuga está en que la señorita Jennifer Paredes tiene muchos domicilios. La pregunta está, el Código Civil nos establece la figura del domicilio múltiple. Es decir, uno puede tener domicilio laboral, puede tener domicilio fiscal, puede tener domicilio habitual. Eso no consta de que una persona se pueda sustraer de la acción de la justicia por el solo hecho de tener muchos domicilios. Por el contrario, ya la Corte Suprema incluso en otras decisiones ha señalado que tener muchos domicilios le da un mayor arraigo a la persona. Sin embargo, este ha sido uno de los fundamentos. Entonces, la objetividad, la transparencia con la que tiene que actuar el Ministerio Público es lo que invocamos y es parte del debido proceso. No podemos hablar de pruebas en este momento porque no existen pruebas, existen elementos de convicción. ¿Se descarta la posibilidad de intervención al Ministerio Público o Poder Judicial?
Porque el congresista Bermejo hablaba de que estaba molesto porque el presidente no había intervenido, porque se había politizado ambos organismos. La reforma del sistema de justicia se da en una instancia que es el Consejo Nacional de Reforma del Sistema de Justicia. Yo he señalado que somos respetuosos de las instituciones democráticas. Cuando se tenga que plantear una política de reforma va a ser en esta instancia, en el Consejo Nacional de Reforma del Sistema de Justicia, en la que participa la Presidenta del Poder Judicial, en la que participa el Premier, participamos el Ministro de Justicia y otros actores. Ahí se tiene que dar. Los congresistas tienen plena libertad en base a su iniciativa legislativa y de fiscalización de plantear las propuestas que tengan que plantear y es legítimo. El tema está que cuando congresistas que se adhieren a la postura de política de gobierno del presidente Castillo lanza una propuesta, es cuestionable. Pero cuando los congresistas de la oposición denostan, insultan, cuestionan, mancillan el honor, está aceptable. Eso es lo que no podemos permitir en nuestro país. Democracia implica afianzar el principio no solo de legalidad, debido proceso, sino también que nos respeten la libertad de opinión, como ya lo hemos señalado. Libertad para decir las cosas y libertad para contradecir esos puntos de vista. Eso es lo único que exigimos. Yo lo que quisiera decir en esta parte es un aspecto que es necesario que la comunidad conozca también. Ustedes como medios de información tienen que tener tranquilidad porque se convierte en una especie de tribunales, una especie de jueces, de fiscales, cuando ellos debieran hacer su trabajo dentro del marco de su responsabilidad y de la reserva del caso, y eso es lo que no estamos notando. Y por otro lado también deben darle importancia, por ejemplo, por qué el pueblo, el país profundo, tiene una respuesta de confirmación respecto al respaldo del presidente. Las encuestas, que no las manda a hacer el gobierno, ha señalado un incremento en su situación de aceptación. ¿Y cómo es que quienes en forma concertada y en forma, vamos a decir, interesada, tienen una posición bien definida? Esos temas, la comunidad está al tanto de esa situación. Entonces, por eso es necesario que ustedes también comenten esos temas. Porque, ¿qué nos puede decir sobre este recibimiento que tuvo el presidente Castillo? Hemos visto que le han estado tirando huevos. Eso es una parte de lo que usted está señalando. Porque yo he estado presente, mire, la gente que está ubicada en las azoteas del Banco de Crédito, del Club Unión, de determinados entes financieros y concentrada en las azoteas para gritar e insultar, están en su derecho, sabrán por qué lo hacen, pero también tenemos conocimiento que la gente de pueblo y a pie ha estado permanentemente apoyando al presidente. Eso no se muestra. Ustedes tienen que ser democráticos también al informar, es decir, informar lo real, y lo que pasa es que informan lo que conviene a determinados intereses y no ponen en conocimiento y no informan lo que ha ocurrido en el transcurso de todo el tránsito, ¿no? Ministro, le pediríamos entonces, ¿quiénes son aquellos que no informan de manera adecuada? Porque digamos, ustedes hagan su propia evaluación, ustedes son conscientes. Lo importante es referir que en nuestra visita tan importante a la región Tacna, ¿no?, en el aniversario de la reincorporación de Tacna a la peruanidad, ¿acaso el presidente ha huido? ¿Acaso el presidente no da la cara? ¿Acaso el presidente tiene que ocultarse? No. Hemos salido por las calles, pero en la prensa solamente ha salido este acto violento. Porque sí, le tiraron huevos, ciertamente, pero podría haber sido piedras, una bala. Pero ¿acaso eso hace que el gobierno, el presidente diga, no iremos a encontrarnos con el pueblo? No, porque en todo ese tramo de encuentros en la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 3 de la tarde, en todo ese tramo, recepción popular, encuentro con la gente, un tramo, sí, donde dice el edificio del BCP, el banco. Claro, ¿qué vamos a esperar de Movistar? De un conjunto de empresas que le deben dinero al Estado y que no pagan su impuesto, en que van a recibirlo con flores? No, lo que tenemos que entender es que comprendemos hoy el enfrentamiento, pero reafirmamos la paz social, el encuentro, el diálogo. Hoy estamos fortalecidos como gobierno, respaldamos al presidente, pero reclamamos una justicia de verdad, no con el sesgo de golpe político golpista. Lo tenemos que decir con respeto también. El sesgo político golpista es de la Fiscalía. Hicieron una pregunta ustedes importante, de por qué el presidente Castillo está subiendo en las encuestas.
¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el pueblo es sabio. Porque se está dando cuenta que existe una insanía. No hay mesura. El tema es, el país, personas, 3 aprueban al presidente. el país, 7 desaprueban. pero tranquilo, 2 semanas se sigue subiendo. está soportando un embate muy duro. Y el país se está dando cuenta, independientemente de que de pronto la oposición no tenga resultados en su trabajo para realizar ese trabajo de oposición, el país se empieza a dar cuenta de la situación. Y estamos nosotros absolutamente convencidos que ahora es el momento de seguir trabajando con muchísima más fuerza, de respaldar más al presidente. Y eso lo ha hecho no solamente los ministros, si usamos los ministros. Hoy han venido 3 presidentes a demostrar su apoyo democrático al presidente Pedro Castillo. ¿Era oportuno los cambios en el alto mando de la policía? Esa es una decisión que la toma, por favor. Ya hemos señalado en muchas oportunidades. El presidente de la República, el ministro del Interior, tienen toda la potestad de hacer los cambios que tengan que hacer según la capacidad operativa y la estructura administrativa que tienen. Y lo hemos dicho, cuando la fiscal de la Nación cambia a una fiscal que investiga, está poniendo orden. Cuando el presidente de la República y un ministro cambia un funcionario, se cambia un ministro, está obstruyendo. Eso, por favor, una invocación final a los amigos de la prensa a quienes respetamos, una cuestión reflexiva. Tenemos que hacer pedagogía periodística. No podemos celebrar que un hecho aislado como el que le hayan lanzado un huevo al presidente de la República sea para celebrarlo. No se puede atentar contra la investidura del primer mandatario. Si eso hubiese pasado en otro país, esa persona que lanzó el huevo, una piedra, estuviera presa en este momento. Si lo hubiésemos detenido el día de ayer a través del ministro del Interior y la policía, seguro lo estuvieran quienes quieren atentar contra la democracia llamando héroe a esas personas. Esos no son héroes, esos son los enemigos de la democracia, los que atentan contra el presidente. Si al presidente le faltan el respeto, imagínense qué podría pasar con un ciudadano de a pie. Esa es la única invocación que les hacemos. Saben que siempre... Lo que usted está escuchando atrás son agresiones también contra los periodistas. Viva la mujer heroica de Tacna, viva el Perú. Sí, les agradecemos, ¿sí? Les agradecemos mucho. ¿Cómo? Mesura. Gracias. Han sido los ministros de Estado que han declarado con respecto a la situación actual. Se le ha acercado justo al ministro Félix Chero, quien está conversando con un grupo de pobladores que también están de alguna manera agrediendo aquí a los periodistas desde muy temprano. A ver, vamos a ver si logramos hablar un momento con el ministro Félix Chero para poder conversar sobre algunos otros... Ministro, solamente una consulta sobre las mascarillas. Hay un tema sobre eso. A ver, por favor. Sobre mascarilla. Sí. Nosotros vamos a emitir la norma complementaria. Eso es optativo, voluntario. Ahí no hay ninguna situación de dificultad. Los papás, algunos están optando por seguir mandando con la mascarilla. Están dentro de su derecho y de las normas que se han puesto en consideración. Y los que los que quieren quitarse también igualito, ¿no? No hay obligación, o sea, las instituciones particulares están obligando a algunos niños, hay unos colegios que están obligando a los niños o escolares. No, eso depende de la autonomía del propio estudiante y el padre de familia que tiene que orientar ese trabajo. Allí vamos a ir orientando en el camino, porque creo que después de 2 años y después de ir tomando decisiones un poco, de repente para algunos papás que están preocupados, pero el tema conforme vaya avanzando van a darse cuenta que la escuela es donde hay mayor cuidado, ¿no? Gracias, ministro, muy amable.